Ponte de acuerdo conmigo. Y repite conmigo: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea clavada en mi corazón y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos listos, iglesia? Amén, amén. Yo ya casi. Ya casi. ¿De qué estamos predicando, iglesia? ¿Cómo se llama la serie? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Gustavo. Yo voy a repetir el nombre de la serie y al final, yo no sé usted, pero yo voy a decir mi nombre. Estamos predicando sobre el Dios de Abraham, sobre el Dios de Isaac, sobre el Dios de Jacob y sobre el Dios de Gustavo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de... A mí me encanta cuando David, de una manera arriesgada, dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hemos predicado que Dios no está interesado en las naciones, Dios está interesado en ti, en ese nombre que acabas de pronunciar. Dios está interesado en ti. Y me gusta cuando David dice: yo no sé si sea tu Dios, pero Jehová es mío. ¿Cuántos creen que Jehová es suyo? ¿Cuántos creen que Jehová es suyo? Diga: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Estamos predicando en esta serie que los que estamos en Cristo no morimos. Estamos predicando en esta serie que Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos predicando que si es porque no han muerto. Y explíqueme eso, pastor. Muy sencillo. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu, cuando estás en Cristo, va a la presencia de Dios. De tal manera que si estás en Cristo, si recibiste al Señor en tu corazón, si estás dejando que Él sea el rey de tu vida, si has muerto al viejo hombre para que el nuevo hombre crezca en ti, eres... me enredé. Si estás en Cristo, entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob siempre será tu Dios. Amén. Es decir, que los que estamos en Cristo no morimos. Y si no morimos, entonces no tenemos miedo. Una de las principales cosas que mueve a la gente es el miedo. Si yo te preguntara ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo similar que hay entre blancos, negros, ricos, pobres, orientales, occidentales? Lo común que hay, lo que nos une lamentablemente, es el miedo. Pero para los que estamos en Cristo, entendemos que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ya yo no vivo en el miedo, sino vivo gozoso, porque entendí que el gozo del Señor es mi miedo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El gozo del Señor es mi fortaleza. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Para mí el vivir, el morir es vivir, y el vivir es... Entonces yo hago parte de esa nueva escritura que se va a hacer: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Gustavo. Me gusta eso. Me gusta que lo entiendas, porque la idea es hacer una prédica de una escritura que no se vivió hace 10,000 años, sino que está sucediendo hoy. Porque dice la Biblia que Jehová es el mismo ayer,
hoy y siempre. Entonces, lo que le funcionó a Abraham, te funciona a ti. Lo que le funcionó al ciego, te funcionó a ti, papá. Pero ya no sigas más ciego. Amén. Y decíamos en la introducción el lunes pasado que el Señor le dice a Abraham, deja tu parentela, deja a tu padre y sígueme. Y hablábamos el lunes pasado que nosotros queremos las promesas que Dios tiene para nosotros, pero no queremos vivir los procesos. Y concluíamos que es más importante el propósito que el mismo sueño. Es decir, que Dios se encarga de tu sueño, pero tú celosamente cuida el propósito. Amén. Es un recorderis de lo que pasó el lunes. Así que hoy lo vamos a tomar en donde Dios llevó a Abraham. Y decíamos que Dios lleva a Abraham a 3 lugares. ¿Están conmigo? Decíamos que al primer lugar donde llevó a Abraham el Señor fue a Siquem. Decíamos que el segundo lugar donde Dios llevó a Abraham fue a Betel. Y al tercer lugar en donde Dios llevó a Abraham fue a Hebrón. ¿Estamos claros? El primero, Siquem. El segundo, Betel. Y el tercero, Hebrón. Y todos estos lugares, o estos 3 lugares, fue a donde Dios llevó a Abraham para que pudiese arrebatar una promesa. Y esa promesa se llamó Canaán, la tierra prometida. Pregunta el pastor en esta mañana: ¿cuántos quieren vivir en Canaán, la tierra prometida? Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos queremos que se nos entregue Canaán, la tierra prometida? Amén. Tienes que pasar por Siquem, tienes que pasar por Betel y tienes que pasar por Hebrón. No existe tierra prometida, no existe Canaán si no pasas por Betel, Siquem, Betel y Hebrón. Y qué interesante que la Escritura nos narra en ese mismo orden. La Escritura no nos dice que Abraham fue llevado a Hebrón y después pasó por Siquem y después llegó a Betel. Porque todo lo que está en la Escritura tiene un propósito. Lo que pasa es que tú le tienes que pedir al Espíritu Santo de Dios que revele por qué, cuál es el propósito de lo que está en la Escritura. Y la primera parada fue Siquem. Génesis 12, 6, 7. Por favor. Gracias, Señor. Audiovisuales está hoy muy bien. ¿Qué dice Génesis 12 del 6 al 7? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¡Aleluya! ¿Quién le había aparecido? ¡Aleluya! Así te dice el Señor. Así te dice el Señor: a ti y a tu descendencia entregaré toda esta tierra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Claro, porque nos encanta escuchar eso. Nos encanta escuchar esto. Así te dice el Señor: todo estará bien. Así te dice el Señor: arrebatarás la tierra prometida. Así, claro que el Señor te quiere dar lo mejor. Y claro que tú quieres lo mejor, eso no está mal. Pero para entrar a arrebatar lo que Dios tiene para ti, tienes que vivir un proceso. Así que repite conmigo: estoy dispuesto a vivir el proceso en Cristo. Porque hay una diferencia muy grande entre vivir el proceso tú solo y vivirlo en Cristo. Porque dijimos al comenzar la prédica que todo y todo es todo. ¿Qué es todo? Y todo lo puedo. Entonces, una cosa es el vivir el proceso solo y otra cosa es vivir el proceso en Cristo. Y en ese proceso el Señor lleva a Abraham a Siquem. Y explicábamos que Siquem significa
hombro, fuerza. Decíamos que toda promesa, toda bendición que Dios tiene preparado para ti comienza, pero necesitas tener la fuerza. Hablábamos que Jesús fue bautizado en el Jordán y una palomita bajó del cielo. Aleluya, qué lindo eso. Nos encanta pensar eso. Qué linda, la palomita bajó del cielo. Y entonces dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, aleluya, al desierto a ser tentado por Satanás. 40 días. 40 días. Claro que había una promesa que cumplir. Claro que había un propósito. Claro que Jesús vino para cumplir con el propósito de su Padre. Pero tú tienes que, tú no puedes dejar pasar por alto las cosas sencillas. El mismo Dios hecho hombre en Jesús tuvo que pasar un proceso. Amén. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú y yo no vamos a pasar por ese proceso? Claro, nos encanta leer. Qué bonita imagen. Ayúdame con Génesis, por favor. Nos encanta que nos digan, tú y tu familia tienen esta bendición. Pero, ¿es posible, Señor, que me des esa bendición sin pasar por el desierto? Entonces, el primer lugar donde el Señor llevó a Hebrón significa fuerza, significa hombro. ¿Ok? Y decíamos que el Señor no te entrega nada si no te da antes la fuerza para soportarlo. Dios se hizo hombre, pero se dio la fuerza a sí mismo a través del Espíritu Santo para soportar lo que venía. El desierto. ¿O tú crees que caminar, ayunar 40 días en el desierto es fácil? ¿Cuántos días llevas en tu desierto? Pero debes de saber que ese lugar donde Dios te llamó es el lugar de la fuerza. Siquem. El segundo lugar, el lunes hablamos largo sobre Siquem, así que hoy voy a detenerme en el segundo lugar donde Dios lleva a Abraham, que es Betel. Y Betel significa casa de Dios. Entonces fíjate, el primer lugar a donde Dios lleva a Abraham acuérdate que el final de todo esto se llama Canaán, el lugar donde tú quieres estar. El primer lugar es el lugar de la fuerza, hombro. Pero ahora lo lleva a la casa de Dios. ¿Y qué significa la casa de Dios? Vamos a Génesis 12:8, por favor. Génesis 12:8. Dice, luego se pasó allí, ayúdame papá. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Muy interesante esto. Quiero que para los que estén copiando no pierdan de vista esto. Dice que teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Muy importante, ahora lo vas a entender. Pero al que está escribiendo, sepa que Dios te va a llevar a un lugar que está al occidente, justo al lado opuesto de donde está Ai. Después hablaremos de eso, pero escríbalo. Entonces ya te confirmé de que Abraham fue llevado a Betel. Y Betel significa casa. Vamos a 1 Corintios 3:16. Y quiero que entiendas a través de la palabra lo que significa la casa de Dios. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? ¿Cómo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No lo entiendo. Vamos mejor a 1 Corintios 6:19, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Betel? A ver, primero Dios te da la fuerza y después te lleva ¿a dónde?
Pero ¿dónde queda la casa de Dios? Porque es que alguno está buscando la casa de Dios en 4 paredes. Tú eres la casa de Dios. Así que Dios lo primero que te da es la fuerza para que construyas el templo. Yo voy a repetirlo. Dios te da la fuerza, porque no es fácil construir un templo. Vea, esto es fácil construirlo. Llevamos un tiempo y ya está casi terminado. Pero construir el templo, construir tu casa, morir para volver a nacer, necesita de la fuerza del Espíritu Santo. Y Dios te quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero primero tienes que organizar tu casa. Y te pido el favor que dejes de andar buscando la casa fuera de ti. Deja de andar buscando la iglesia fuera de ti. Tú eres la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Tú eres la iglesia. Y tú tienes que entender que si tú eres la iglesia, no tienes que hacer otra cosa más que preocuparte por tu iglesia. No se trata que hagas con tu cuerpo lo que se te antoje toda la semana y el domingo vas a la iglesia, aleluya, traes el diezmo y la ofrenda, si lo traes, y dices, ya cumplí, Señor, ya fui a tu casa, ya fui a Betel, ya cumplí, Señor. Antes de entender esto, hace mucho tiempo, cuando era un joven, yo iba a la iglesia porque había que cumplir con un requisito. Y les confieso que llegaba a la iglesia y hacía como con un escáner. Ton, 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 ton. La más bonita que estaba en la iglesia. Entonces, ¿yo iba a la iglesia o iba a buscar una mujer bonita en la iglesia? Bueno, no me mires así, que tú nunca lo hiciste, cabezón, ¿verdad? Jamás te paraste en la puerta de la iglesia a mirar quién llega. Y no estoy hablando de iglesia evangélica, estoy hablando de todas las iglesias, inclusive una que está por aquí en el Viejo Prado. De hecho, eso sí lo entendía yo, que el Señor estaba en todas las iglesias, aleluya. Y entonces esas del Viejo Prado iban unas niñas muy chéveres del Marymount, y entonces allá había que, ya fui a la iglesia. Es más, te voy a decir algo delicadísimo. Si tú no entiendes que tú eres la iglesia, es complicado que entiendas lo que estás haciendo acá. Si tú no entiendes que tú eres la iglesia de Cristo, si tú no entiendes que tú eres el cuerpo de Cristo, es difícil que entiendas lo que estás haciendo acá. Porque lo primero que Dios le dio a Abraham es la fuerza para que tú y yo en algún momento dijéramos, Señor, me arrepiento de mis pecados. Hay que tener fuerza, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para hacer lo que... ¿Cuántos vinieron el lunes? Tienen que venir el lunes. El lunes es ministración. Hay que ser muy valiente para decir, soy yo, y pasar adelante. ¿Cómo estuvo tu semana, Martín? Excelente. Gabriel, ¿dónde está Gabriel? ¿Cómo estuvo? Abajo. Siempre cuando... Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Tienes que tener un hombro que te da fortaleza para decir, aquí estoy, Señor, yo soy. Papá, te pido que me perdones. ¿Cuántos pecaron esta semana? Pecadores. Vamos a tener que reevaluar esto. No puede ser. ¿Cuántos pecaron esta semana? Pregúntele, pastor, ¿usted pecó esta semana? Pregunte.
Yo no peco, aleluya, porque yo predico la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Voy a pedir para el próximo domingo que me quiten todos los instrumentos de acá, porque ya casi vuelo. Entonces ya no voy a caminar, voy a levitar de la santidad. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice la palabra? Esos son ustedes, porque yo soy pastor. Se necesita mucha fuerza para decir: Señor, pequé. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Padre, permíteme, Señor, llegar a tu presencia. Señor, perdóname. Y déjame continuar adelante. ¿Cuántos pecaron esta semana? Amén. ¿Y ya fuimos a la presencia a pedir perdón? Y no te equivoques si me estás viendo por internet. Aquí no tienes a un pastor alcahueta. No existe eso en este lugar. No existe. El pastor de esta casa no es una alcahueta. El pastor de esta casa tiene una misión, y es confrontarte día a día para que llegues a la presencia de Dios, pidas perdón y tu vida sea restaurada. Y sí, el pastor también peca, aunque usted no lo crea. Y no me quiten los instrumentos, que cada vez hay que caminar y decir: wow, Señor. Eso sí, te doy una noticia: ya no peca como antes. Y te voy a decir una cosa: estar delante de la presencia de Dios es terrible cuando pecas. Terrible. Mira, hay ocasiones donde tú y yo hemos dicho: ay, Señor, pero déjame pecar tranquilo. ¿Qué va? Eso no pasa porque ya pasaste por Siquem y ahora estás en Betel. Y en Betel estás construyendo tu casa. Yo dije que en Betel estás construyendo tu casa. Entonces tú vienes a este lugar, no es para venir al templo de Dios. Escúchame bien. El templo de Dios viene a este lugar para reunirse como cuerpo, para adorar al Señor. ¿Lo entendiste? Hay quienes, hay templos aquí que vinieron de Santa Marta. Amén. El templo vino de Santa Marta para reunirse aquí con el cuerpo de Cristo, para congregarse y juntos y en armonía dar gloria a Dios por lo que está haciendo en el templo que se congregó. Amén, amén, amén. Hebreos 3:6, por favor. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Espérate. ¿Está hablando de Cristo? ¿Tú sabes qué valdría la pena? Hijo, perdona la molestia, ¿puedes ir a Hebreos 3:4, por favor? Y nos pones del 4 en adelante, porque ahí quedé como... Es que no entiendo. Vamos a ver si entendemos juntos. ¿Lo tienes, papá? Yo no te estoy predicando de un libro de motivación, yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Y si lo dice el pastor, tú no lo crees. Pero si lo dice la palabra, te toca creerlo, mamá. Bueno, porque los que estamos aquí creemos que la palabra de Dios es el libro donde nos cimentamos para guiar nuestra vida. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Lo tienes, hijo? Para que podamos entenderlo. ¿Lo tienes? Pues el 4, vamos al 4. Pues es que ese 6 está muy fuerte.
Pues cada casa tiene un constructor, Eso. pero el que lo construyó todo es Dios. Espérate un momentico. Y estamos diciendo que, ¿dónde está la casa de Dios? Eso, póngase la mano en el pecho y diga, aquí. Eso, con autoridad, aquí. Y lee, papá, ¿qué dice? Pues cada casa tiene un constructor. Es decir, un momentito. Tú eres el responsable de tu iglesia. ¿Está enredado o está fácil? No le entregues la responsabilidad de tu iglesia al pastor. Hello. Wow, qué duro eso. No le entregues la responsabilidad de tu iglesia al ministro de adoración. El responsable de tu iglesia eres tú. ¿Ok? Sigue, papá. Pero el que construyó todo es Dios. Versículo 5. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de su Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer en tiempo después. Pero Cristo como hijo... Ese es el 6. Ese es el 6. O sea, ya entendiste que tú eres la casa de Dios. Sí, pero nos demoramos mucho. Es interesante darle una prédica solamente a esto. Te prometo que vamos a predicar solo de esto, pero ahora tengo que avanzar. Ya te estoy ilustrando que lo que dice Corintios, ¿qué dice? Que tú eres el templo del Espíritu Santo. Te lo leí en 2 versículos. Y ahora Hebreos te dice que Dios es el que construye, pero el responsable de cada casa eres. Ahora, mira qué interesante. Qué interesante si entiendes que Dios es el constructor y tú te buscas a un socio que construya tu casa. ¿Cuántos ingenieros hay aquí? Qué bueno. ¿Cuántos se han lanzado a construir un proyecto? ¿Cuántos se han lanzado a construir un proyecto con sus finanzas? Aleluya. Pero si tú te lanzas a construir un proyecto y te consigues a Bill Gates y te dice Bill Gates, mira, yo entiendo que eres un excelente ingeniero, ¿qué es lo que vas a hacer? No, mira, voy a hacer esto. Papá, no te preocupes, pásame el presupuesto que yo te lo financio. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Hay algunos que dicen, ajualá. Espera, vamos a llevarlo a otro ejemplo. ¿Cuántos venden carros aquí? Tiene que haber 1, 2, eso. Tía, ¿y si tú te consigues a un Warren Buffett que te dice, tú sabes vender carros, interesante, vende los que yo te doy el dinero? Déjame verte la cara. Eso es lo que está sucediendo con el socio que te tienes que buscar para construir tu casa. Y tu socio se llama Cristo Jesús. Y volvemos al comienzo, porque todo lo puedo. Entonces, si el Cristo que está en ti, que tú estás buscando de socio en Betel, en el lugar de la construcción de tu casa, si ese socio es Cristo y todo lo puedes en el Cristo que te fortalece, hoy tu gigante cae. Hoy renuncias al vicio que está en tu vida. Hoy renuncias al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, a la mentira, a la lascivia, a la drogadicción. Es que no te está hablando un pastor de algo que sucedió hace 10,000 años, es que está sucediendo ahora en tu vida. Si tu socio es el Cristo que te fortalece y estás en Betel y todo lo puedes en el Cristo que te fortalece, hoy lo que está frenando tu llegada a Canaán se cae en el nombre de Jesús. Porque el lugar a donde Dios prometió que te iba a llevar es a una tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Y cuántos quieren llegar a esa tierra? Tienes que pasar por Betel. Sigue, papá. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que pasa es que algunas veces nos desesperamos. Iglesia preciosa del Señor, ¿cuántos en esta mañana estamos desesperados? Digan amén. Amén. Léelo de nuevo, papá. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quién es la casa de Cristo? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué pasa? Dame el 7. Búscalo ahí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ajá, continúa. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Ok, ya déjalo hasta ahí. Es normal que te desesperes. Pero recuerda que antes de entrar en Betel, el Señor te llevó a Siquem. El Señor primero te llevó a Siquem porque sabía que en Betel te ibas a desesperar. ¿Aló? No, pastor, no puede ser porque yo estoy firme en el Señor. Aleluya. Pues Jesús, siendo Dios, hecho hombre, estando en Betel, se desesperó a tal punto que fue tentado por Satanás. Pastor, explíqueme esto porque parece una herejía lo que está diciendo. Iglesia de Dios, escúchame bien, mírame para acá. Satanás te va a tentar en tu debilidad, no en tu fortaleza. Iglesia de Dios, vas a ser tentado en tu debilidad, no en tu fortaleza. Por eso, tú, casa de Dios, no te desesperes, confía y persevera en el Señor y Él hará. El mismo David que escribió, Jehová es y nada me faltará. Más adelante escribió, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá. Mira qué lindo esto. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Deleítate a sí mismo en ese Cristo que te fortalece y Él te concederá. Y todo es todo. Pero dice, encomienda a Jehová tu camino y no te desesperes. ¿Cuántos estamos desesperados en esta mañana? Entonces regresemos a Siquem. ¿Siquem es? ¿Y quién te la dio? Entonces, si estás desesperado en Betel, tienes que regresar a Siquem, porque Abraham en Siquem hizo un altar y en Betel también. Si entiendes esto, iglesia de Dios, si entiendes que tú eres la casa de Dios, si entiendes que tú eres la iglesia de Dios, entonces vas a entender que aquí te reúnes con un propósito. Y el propósito es adorarle. No quejarte, adorarle. Dios no quiere que seas individualista. Recuerda la enseñanza. Dios no está buscando a las naciones, te está buscando a ti. Le dijo a Abraham, en ti serán
benditas todas las naciones. Y tú dijiste, tú dijiste que el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Gustavo. Tú dijiste, Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Gustavo. Así que no sé lo que tú hayas repetido, pero lo que dijiste fue que, Gustavo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Lo estás entendiendo? Oh, aleluya. Vamos a hacer el ejercicio de este lado. Dice Jehová, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Gustavo. Me gusta, son inteligentes, me gusta. Entonces ahora dice la palabra, en Gustavo serán benditas todas. Venga para acá, iglesia. Iglesia, Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Gustavo. Y así te dice el Señor, en Gustavo serán benditas. Es decir, las naciones llevarán la bendición que Dios te da a ti. El propósito por el cual estás en Siquén no es un propósito individualista. Estás en Siquén porque Dios te está preparando para bendecir a las naciones. ¡Aleluya! 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 Todos los que ya pasamos Siquén y entramos a Betel, necesitamos llevar la iglesia a una reunión, a una comunión, para poder construir el cuerpo de Cristo. No lo entendiste, te lo voy a repetir. Tú eres la iglesia y la iglesia tiene un propósito. No es un propósito individualista. El propósito son las naciones. Pero para llevarlo a un lenguaje que entiendas, llevémoslo al cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia se tiene que reunir para consolidar el propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Pues lo que aprendiste en Siquén y lo que aprendiste en Betel, compartirlo para que otros puedan pasar por donde Dios te está llevando. Ya vamos a terminar. Y el último lugar en donde Dios llevó a Abraham se llama Hebrón. Y quiero leer todo este capítulo, Génesis 13 del 1 al 18. Ayúdame, papá, vamos. Alonso, Adolfo, hey, hello, aquí lo tienes. Creo que está ahí. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas. Espérate, ¿Abraham era qué? Pero dijimos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de... O sea que tú tienes que ser prontamente, no rico. Rico es para los muchachitos. Tienes que ser, pero no te dé miedo decirlo. Lo que Dios tiene para ti es riqueza. Y tú vas a ser, pues yo no sé tú, pero en el nombre de Jesús yo seré riquísimo. Dale, papá. Y Abraham era riquísimo. Espérate, echa para atrás un minuto. ¿Recuerdas que te dije que tuvieras pendiente algo, verdad? Bueno, antes de terminar, recuérdamelo. ¿Con quién se fue Abraham? Con Lot. Con Lot. Pero no entiendo la palabra. Porque habíamos leído anteriormente, el lunes, que Dios le dijo a Abraham que dejara a su parentela, a su padre. ¿Y Lot quién es?
Sobrino. ¿Perdón? Su sobrino. Pero, y no había una orden ya. Y Dios no le había dicho a Abraham que dejara a su parentela. Y en la parentela incluye. Sigue leyendo, papá. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Recuerden eso, no lo olviden. ¿Ya se los expliqué? No, pero por supuesto que no. Más adelante se los voy a explicar. Sigue. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda. Pero espérate, ¿y Dios no le había dicho a Abraham que saliera de su parentela? ¿Qué hace Lot ahí, mano? Sapo. Sigue. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado Dios te está de Lot. pidiendo que dejes cosas que tú no quieres soltar, pero que al final van a ser un obstáculo para que arrebates la bendición que Él tiene para ti. Por eso es que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo me glorificaré en el Dios de mi salvación y de mi propósito. No tengas miedo. Hay cosas que Dios te está pidiendo que dejes en el camino. Y te parece ilógico porque quizás sea tu padre, quizás sea tu madre, quizás sea tu hermano. Pero si está en el propósito de Dios para tu vida, tarde que temprano verás que si no lo dejabas, no se podía realizar el propósito en tu vida. Le estoy hablando a una mujer que todavía se está quejando por haber perdido a un hombre. Y así te dice el Señor. Y no te das cuenta que Él no te dejó. Yo me lo llevé. Continúa, papá, que se nos acabó el tiempo. Y entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Pero ¿por qué le vas a rogar ahora que se aparte de ti si Dios te dio una orden, cabezón? Y entonces cuando vino el problema, te ruego que te apartes de mí, cabezón. ¿Cuántos problemas te hubieses ahorrado si desde el principio hubieses atendido la instrucción que Jehová tu Dios te dio en Siquén y en Betel? Continúa, papá. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Es que ese es el problema. El problema es que esa carga que tú no has querido desechar, porque crees que son tus columnas financieras, porque crees que sin ellos no vas a poder continuar caminando, al final se quieren quedar con lo mejor de tu bendición. Te amo, te adoro. Te amo, te adoro. Y de un momento a otro te dejaron en la calle. Se quedaron con lo mejor de tu trabajo, porque no les interesa, porque su corazón no está en el tuyo. Caminarán dos si no se ponen de acuerdo. Por eso es que tienes que escoger a tu socio o tu socia, tu esposo o tu esposa, porque si caminas en yugo desigual, tarde que temprano se van a querer quedar con lo mejor de tu bendición. Continúa, papá. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a los de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.
Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Aleluya! Porque cuando decides dejar la carga, estás listo para arrebatar la bendición. ¡Aleluya! Así que a ti, mujer, que estás llorando porque ese cabezón se fue de tu vida, ahora es cuando estás lista para recibir la bendición. Continúa, papá, continúa. Está bueno esto. Y haré tu descendencia. Un momentito, espérate. Ya es la 1. ¿Terminamos? Sí, ya terminamos. Yo voy a terminar y seguimos leyendo mañana. ¿Seguro? Dígame, pónganse de acuerdo. O continuamos el versículo que hace falta. 5 minutos y nos vamos. ¿Cuántos tienen hambre? Amén, el pastor. Termina, papá, rápido, termina. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. 18. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en Encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí. ¿Está en dónde? En Hebrón. Y yo te he explicado qué es Hebrón, pero te leí 18 versículos para que entendieras que Hebrón significa el lugar de la comunión con Dios. Era necesario que entendieras que para llegar a Hebrón, no puedes llegar a Hebrón si no pasas por Siquén. Es imposible llegar a Hebrón si no pasas por Betel. ¿Dónde está tu vida en este momento? O en un culebrón. Eso no estaba en la prédica. Dele un aplauso al Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, 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 libertad. Y tú estás pasando por un proceso que al final a donde te va a llevar es a la comunión con Dios. Y cuando estés en la comunión perfecta con el Señor, entonces se hace realidad lo que has predicado toda esta mañana. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece en medio de la comunión. ¡Aleluya! 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 En esa comunión somos lavados. En esa comunión la casa de Dios se ve diferente. En esa comunión se manifiesta la vida del cuerpo de Cristo. Ponte de pie, iglesia, ya terminamos. Aleluya. Gloria a Dios. Me hizo falta el piano hoy. Mire, mañana es lunes festivo. Usted se va para la playa. Usted le prepara un buen desayuno a su esposo. Lo atiende, lo consiente, lo pechicha. ¿Cuántos dicen amén? Las solteras se pueden reunir a tomar un café y hablar de lo que el Señor está haciendo. Amén. Pero a las 7 de la noche, cuando haya terminado el lunes festivo, usted se viene a escuchar cuáles fueron los errores que cometió Abraham. Porque usted dijo que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Gustavo todavía es quien gobierna su vida. Entonces, si gobierna su vida, yo quiero que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Gustavo te haga ver qué error estás cometiendo, para que de una vez por todas arrebates la bendición en Canaán. Amén. Amén.
¿Cuántos se gozaron hoy? Den un aplauso al Señor. Amén. Una pregunta antes de irnos. Y sencilla, no es una pregunta religiosa. ¿Alguien no está viviendo esa experiencia de ser hijo o que tu Dios sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es una pregunta sencilla, no tiene que ver con ninguna, pero siento en mi corazón que si hay por lo menos una persona que quiera ser parte de ese equipo y quiere decir: Señor, hoy te recibo en mi corazón y quiero vivir esa experiencia que vivió Abraham, Isaac y Jacob, porque yo, Gustavo, quiero hacer parte de esa bendición. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, pasa aquí adelante y vamos a orar por ti. Es maravilloso, es sencillo, pero maravilloso. ¿Hay alguna persona que quiera recibir al Señor en su corazón? Denle un aplauso al Señor. Jorge. Jorge Moreno. Gracias, Señor. Aquí estamos predicando al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de... Wow, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy hay sanidad para tu vida. Hay sanidad para tu casa. Tu pierna estará bien. Ven acá, papá. Ven acá. Dios te entregó un ministerio. ¿Quieres orar por Jorge? Ora por Jorge. La iglesia está orando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sanidad en el nombre de Jesús. 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 Sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Gabriel, ora por Jorge. Martín, ora por Jorge. Eliseo, ora por Jorge. Iglesia, ora por Jorge. Vamos, iglesia, intercede. Pide por sanidad para su cuerpo. Profetas de Dios, sanidad para su pierna. Circulación. Iglesia, provoca un milagro, iglesia. Dios no hace lo que hace en tu vida para que sea individual. Pon en práctica lo que aprendiste hoy. Todos tienen que estar orando, todos tienen que estar entregando su vida ahora por un hermano. Todos. Declara sanidad. Declara libertad financiera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias,
Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra familia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en los negocios, en nuestras finanzas. Gracias por lo que estás haciendo en nuestros hijos, en nuestros vecinos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra ciudad. Señor, declaramos una semana de bendición sobrenatural. Declaramos que tú nos asombrarás, Señor. Declaramos que tu gloria y tu victoria están en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.